Estamos en la segunda porción y continuamos. Ahora vamos a tocar el tema conociendo al hombre interior, la transformación del hombre natural en el reino de los cielos, y es con los que nosotros mantenemos relaciones. Por ejemplo, la iglesia del Señor está compuesta de hombres espirituales, de aquellos que ya su espíritu ha sido vivificado y consecuentemente pueden entender de las cosas del espíritu. Por eso es muy importante, conforme nosotros vamos llevando el proceso del quebrantamiento, vamos desarrollando los dones que el Señor nos ha dado, especialmente un don que se llama el don del discernimiento, que el mismo apóstol Juan nos recomienda hacer uso de él, el discernimiento de espíritus. Amén. Al ser la iglesia una comunión de santos, la comunión de los hombres espirituales, entonces nosotros debemos de tener el discernimiento de espíritus para saber la necesidad del espíritu de un hermano o la flaqueza del espíritu de un hermano o el tipo de espíritu que está influenciando a uno de nuestros hermanos o a nosotros mismos también. Todo lo que digamos para los demás es válido para nosotros. Entonces, tenemos que aprender a entender el lenguaje espiritual que generalmente se expresa en palabras y en actitudes. Y de esta manera nosotros vamos siendo capacitados para poder ayudar a los demás, para poder saber si la necesidad que es ayudar materialmente al hermano para que sea soportado, necesita tal vez un exhorto, ¿verdad?, para que corrija algún área que tiene mal, o tal vez necesita oración y hay que sumarnos a él en oración, o tal vez necesita liberación, también puede suceder, ¿verdad? Entonces el discernimiento de espíritus, o una cosa que es tremenda, que le voy a dar después un poquito de tiempo, que es el espíritu del error de las doctrinas. Ahorita vamos a tocar esa porción de cuando tenemos contacto de un hermano con otro, o cuando nosotros estamos ministrando en una congregación. Ahí es muy importante la obra del hombre espiritual. Ahorita ya estamos caminando, considerando que nos hemos permitido que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro hombre exterior, lo cual es muy obvio. El hombre exterior es muy obvio. Ese no necesita realmente de mucho estudio para saber la falla que tenemos, y nosotros mismos nos damos cuenta de aquello que no está correcto, y por eso podemos llegar a la consejería con un hermano, con el pastor, ¿verdad?, o en oración directa a través del Espíritu, y corregir esa parte en nuestro hombre exterior. Pero en el hombre interior se necesita el discernimiento para saber si aquello que realmente está diciendo es espiritualmente sincero, es espiritualmente parte de él, o tal vez solamente sea un barniz que esté usando, y así puedo yo entender a predicadores que estoy viendo que solamente son pura letra y que no tienen comunicación espiritual,
aquellos que están vacíos espiritualmente, y esto es muy útil porque unos a otros, y ahí es donde la iglesia adquiere su mayor beneficio de unos para con otros, porque ahí nos ayudamos, ahí nos consolamos, ahí nos toleramos, nos soportamos, compartimos y unos con otros vamos prosperando. Ahí la iglesia adquiere su mayor expresión del amor de uno para con otros. Ahora bien, quiero yo aclarar una cosa. Muchos se han apartado del camino del Señor porque han sido lastimados por supuestos cristianos. Han sido dañados por aquellos que, siendo lobos rapaces, han entrado a una congregación y se han engañado a sí mismos primero y luego han engañado a los demás. Quiero decirle, mi hermano, que Dios es fiel, que verdaderamente el Señor Jesús nos guarda y nos cuida, que a veces permite cosas para probarnos, para saber si lo amamos a Él. La mayor parte de las veces sucede porque el hombre exterior confunde el amor a Cristo por la entrega a su líder, a su mentor o a su pastor. Confunden que realmente nosotros estamos sometidos al Señor. Amén. Todo aquello que vaya en contra de lo que la palabra tiene consignado, ningún hijo de Dios está obligado a aceptarlo. Ahorita está pasando una cosa muy común. Lo que antes en la Iglesia Católica es el cura, ahora en el mundo evangélico son algunos pastores, que su palabra es infalible, inclusive pareciera que viene del cielo mismo. Se autonombran padres, hasta tienen como doctrina el hecho de que si están en su congregación, ellos deben de vivir sometidos, sin capacidad de análisis, sin capacidad de discernimiento, sino que como buenos hijos deben de obedecer a su Padre. Mi hermano, nuestro Padre está en los cielos. Todos los hombres fallamos, absolutamente todos. No hay uno solo. Y en las Escrituras consigna que todos los grandes hombres fallaron. Aquellos que verdaderamente recibían la voz de Dios y la escuchaban. No aquellos que ahora oyen la voz de su alma o la voz de su corazón y creen que Dios le está hablando. Todos los hombres fallamos. Por lo tanto, lo único que es guía segura e infalible son las Escrituras. Solamente puede ser engañado y atrapado alguien que sea un ignorante bíblico. Alguien que anda buscando que otros hagan el trabajo que tiene que hacer para encontrar la salvación. Ese se va a perder. Nadie, no hay un solo pastor que salve. No hay un solo pastor que salve. Mucho menos el hecho de yo pertenecer a su organización ya me da a mí salvación y poder. Eso es falso, totalmente falso, según la Biblia. El único que salva es Dios, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, por habernos redarguido nuestra conciencia a través del Espíritu Santo. Todos los demás somos obreros. No someta a usted, mi hermano, si usted entrega su voluntad a un hombre, usted se va a perder.
Usted se va a perder, porque cuando ese hombre falle, todos fallarán. Usted sométase al Señor. Amén. Pablo dice, en una palabra, digamos, no traducida tan correctamente, dice, respetad a las autoridades. Y eso hay que hacerlo, claro que sí, por supuesto, porque el único que pone autoridades es el Señor. Si yo estoy en un lugar, en una congregación, y ahí el pastor es legítimo, yo debo respetarlo como una autoridad delegada. Entre tanto, no se aparte de la palabra del Señor. En el momento que él se aparta de la palabra del Señor, él ya no es delegado de Jesús. Él ha renunciado al cargo y ha seguido tal vez la vanidad de su corazón, tal vez una doctrina de error, tal vez esté buscando mercadería, y en ese momento yo debo de apartarme, porque el que se rebela contra el Señor, yo no tengo nada con él. Y esto es lo que es necesario ahora enseñar. Respeto al siervo de Dios, al que realmente Dios ha llamado. Pero si éste se llegara a extraviar, en ese momento dejó de ser siervo de Dios. Y por lo tanto, yo no estoy obligado a respetar. ¿Qué es lo que conviene hacer? Moverme a otro lugar donde haya un siervo de Dios. Ahorita en este momento, mi hermano, muchas congregaciones empiezan bien y cuando llegan a cierta altura, que creen que ya son autosuficientes, cambian doctrina, cambian todo el esquema, ya no se someten a la palabra, empiezan a enseñar libros de revelaciones, de siervos que dicen haber recibido la revelación del cielo. No, mi hermano, falso. Toda la revelación está en la Escritura. Y el único que nos lleva a toda verdad se llama Espíritu Santo. Oiga, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con el quebrantamiento? El quebrantamiento nos da discernimiento. Estoy hablando del discernimiento, mi hermano. El hombre, solo el hombre quebrantado, capacitado, habilitado, preparado en la prueba, en la circunstancia, en la tribulación, se vuelve un hombre sabio, con discernimiento. Amén. Y ese discernimiento nos va a permitir vivir como iglesia en donde está la verdad. Por eso el hombre que no se deja tratar no tiene discernimiento. Y lo que anda buscando es la satisfacción de su alma, donde se siente a gusto, donde está bien. Amén. Muchas veces en las congregaciones, mi hermano, hay hermanos de difícil carácter, de comportamientos no muy apropiados, pero esos, mi hermano, son una gran oportunidad para aprender. No juzgándolos, sino siendo referencia de lo que no debemos de hacer. Y si yo realmente amo a mi hermano, yo trataré de que él vea el defecto de su carácter con todo amor, con toda prudencia, con toda mansedumbre, y él pueda cambiar también. Pero el yo verlo, el yo discernir lo que está mal, me permite afirmar en mí la forma correcta como yo debo de obrar y actuar. Este discernimiento es necesarísimo, porque de lo contrario caeremos siendo engañados. Si usted
Me acompaña mi hermano, que está usted conmigo, y vamos en su Biblia, por favor, vamos juntos al libro de Mateo, capítulo 24. Bien, vamos a ir entonces a Mateo. Gloria a Dios. Mateo 24. Amén. Y va usted a ver qué tan importante es el discernimiento, que solamente lo puede tener el que ya ha sido tratado, el maduro. Comentábamos el día de ayer que ser quebrantado y tratado nos da madurez, ¿verdad? Y esa madurez pues nos va a permitir desarrollar el discernimiento, que es tan importante para poder ser siervos entendidos. Bien, 24:3, por favor, mi hermano, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que el capítulo 24 de Mateo tiene tres cosas. Primero le preguntan cuándo serán estas cosas. Y entonces el Señor les contesta y les dice: mirad que nadie os engañe. Repito, mirad que nadie os engañe. La primera recomendación que el Señor le dio a sus discípulos es: mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Que hay muchos engañadores? Sí, por eso dice que nadie. Si no diría, mirad que algunos. No, mirad que nadie os engañe. O sea, nadie es nadie, mi hermano. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si alguien nos está engañando? Tenemos que ser tan claros en esta porción que yo tendría que ver aún en la misma familia, si no alguien está tomando una actitud de falsa piedad y me está tratando de engañar para que, manipulando las voluntades, trate de obtener algún logro y de esta manera yo caiga o incurra en error. ¿Y cómo voy a impedir ser engañado? Con el discernimiento. Con el discernimiento, mi hermano. Porque el discernimiento es un don con el cual trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas características, pero hay tres que son importantes. Uno es la conciencia, que es donde se nos deposita lo que es bueno y es malo, y es donde nosotros podemos discernir las cosas. El segundo es la intuición. La intuición es el conocimiento instantáneo de las verdades de Dios reveladas a nosotros. Y luego es la comunión, que es lo que nos mantiene en contacto permanente con el Espíritu de Dios y obviamente con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Entonces, el discernimiento, cuando lo voy desarrollando, me va permitiendo a mí. ¿Usted recuerda cuando el Señor decía: ¿por qué murmuráis? Porque el Señor conocía sus pensamientos, ¿verdad? Él tenía obviamente los dones desarrollados de la manera más amplia que puede tenerse un don, y él podía tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia,
y sobre todo discernía los espíritus. De esta manera, nosotros también, guardando la proporción, podemos tener esos dones que estaban en el Señor, y el Espíritu nos avisará. Por eso que nadie os engañe. Pero si yo soy una persona que no quiere ser tratada, que no quiere dejar de comportarse de la manera como lo ha hecho, como muchos dicen, es que yo soy así, y así voy a ser siempre, ese está totalmente equivocado. Nosotros lo que hoy somos, mañana no, el Señor nos va transformando, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Ahí terminará nuestro perfeccionamiento. Pero mientras son todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces lo primero que les responde el Señor a estas preguntas es: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. ¿Acaso no andan ungidos por todos lados, mi hermano? ¿Acaso no hay congresos, noches de gloria, reuniones de maravillas? Amén. ¿Y todos se llaman ungidos? Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Yo ruego, porque usted no esté dentro de los muchos, que sea usted una persona que ha permitido que el Espíritu Santo lo trate, para que tenga usted discernimiento y no vaya usted a cambiarse de oveja a cabrito, y vaya usted, en lugar de ir por sendas de justicia, vaya usted a agarrar pa'l monte. Amén. Muchos están en el monte ahorita, mi hermano, y no en el monte de Sión. Muchos se han extraviado por falta de discernimiento y por dejar que su hombre interior sea el que decida las cosas espirituales. Esos van a errar todo el tiempo. Todos los que trabajan con el hombre interior buscando el reino de Dios se van a extraviar, nunca lo van a encontrar. La puerta es estrecha y pocos la hallarán. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque se van atrás, sí, se van atrás de las promesas, se van atrás del entretenimiento, se van atrás, mi hermano, de aquello que les satisface los placeres de su carne o los deseos de su corazón o la vanidad de sus ojos. Solo el discernimiento de espíritu nos permitirá no ser engañados. Entonces, es importante que yo sea capacitado para poder entender lo que es verdad y lo que no es. Así es, mi hermano. Y lo que el Señor les enseñó a los apóstoles todo el tiempo era discernimiento. Usted recordará la porción donde iban a Jerusalén y tenían que pasar por una aldea de Samaria, y entonces el Señor les mandó a pedir permiso para pasar por sus terrenos, y entonces ellos le dijeron que no podían entrar a su aldea, que no podían pasar por ahí. Y entonces Juan y Andrés, los dos hermanos, dicen: Señor, si nos permites, haremos que caiga fuego del cielo y los destruya todos estos. Y el Señor les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Entonces, muchas veces creemos que estamos haciendo la obra. En ese pasaje, Juan y Andrés se enojaron, se molestaron, entraron en ira, y lo que querían era destruir a ese pueblo porque no los dejaba pasar. Y el Señor, manso y humilde como era, y como debemos de ser nosotros,
les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Imagínate si cada siervo de Dios se enojara e hiciera caer fuego del cielo sobre porciones de gente que lo enojaran. Entonces el Señor nos está diciendo, miren, qué tan importante es el discernimiento. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, o sea, disciernan. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, o sea, entiendan, sean avisados, tengan un espíritu que pueda discernir las cosas. Pero la que más me impresiona, y a esa me voy a referir ahorita en el segundo tiempo, es mirad que nadie os engañe. Y el Señor nos dice cómo nos van a engañar. Nos dice que se levantarán falsos profetas. No dice falso, ese es el último que viene en el gran engaño. No, falsos profetas. Muchos, está en plural. Falsos ungidos, falsos cristos. Amén. Entonces, ¿de qué es lo que me debo de cuidar realmente? De aquellos que, como a los Gálatas, amén, les estaban llevando otro evangelio. Ahora hay muchos evangelios, mi hermano. Aunque quiero que me acompañes a Gálatas. Pero ahorita hay muchos evangelios. Ahorita está sucediendo lo que había escrito el apóstol Pablo. Es común ahorita, abundantemente. Miren lo que les dice en Gálatas 1, versículo 6. El apóstol Pablo les va a decir cuán equivocados están, han sido engañados. Les faltó discernimiento. Se quisieron ir otra vez por los caminos de la tradición y de la costumbre. Quisieron ir otra vez a bailar como para chicos, quisieron otra vez a cargar ídolos, quisieron otra vez tener en su casa a la Virgen, etcétera. Volvieron otra vez a la forma vieja de pretender adorar a Dios. Mire usted, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué mucha gente se sale de la congregación donde está? Porque se va, claro, se va a otro lugar más atractivo, más entretenido. Confunden el mover del Espíritu Santo, mi hermano, con el brincar, con las luces. Y entonces se van a buscar un evangelio diferente. Todo lugar donde haya cosas que entraron del mundo a la congregación, usted póngase en alerta, mi hermano. Usted va a ser engañado. Nada tiene que ver el mundo con la iglesia de Dios, absolutamente nada. Cuando los artificios que funcionan en el mundo se meten a una congregación, es porque el mundo está entrando a esa congregación y al rato se va a apoderar de ella. Amén. Métodos, sistemas, estrategias, humanismo, psicología, tecnología, ¿verdad? Luces, sonido, humo, todo eso, mi hermano, es lo que el mundo hace
para mantener las almas en excitación y en entretenimiento. Pablo les está diciendo, estás siguiendo un evangelio diferente. Te apartaste del evangelio del amor, te apartaste del evangelio de la misericordia, te apartaste del evangelio de la evangelización y estás buscando la satisfacción de tu alma. Y luego Pablo le dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí está la respuesta, mi hermano. ¿Cómo puedo pervertir el evangelio de Cristo? Manteniendo mi hombre exterior completo, queriendo enseñar las escrituras con la interpretación de mi mente. En lugar de buscar la guianza del Espíritu Santo, busco la guianza de libros y estoy enseñando cosas que no son. Estoy pervirtiendo el evangelio. Pervertir es, mi hermano, desviar del camino original. Yo pervierto, yo desvío del camino original. No necesariamente la perversión tiene que ver con sexualidad. No, pervertir es desviar del camino original. Entonces, ¿cuál es el camino original? El camino estrecho, el camino recto que el Señor ha enseñado. El camino en el que acompaña a los caminantes solamente es el Espíritu de Dios, y no los espíritus de la mentira, ni los espíritus del espíritu griego, ni los espíritus de mi hermano de falsas expectativas. Y eres tan tremendo esto de seguir otro evangelio diferente, mi hermano, que miren lo que dice Pablo. Si aún nosotros, si yo, Pablo, vuelvo a llegar a ustedes y ahora les estoy enseñando una doctrina diferente que la que le enseñé, amén, sea yo anatema. Entonces, ¿cómo es posible que una congregación que tenía una doctrina evangélica ahora resulta que ya cambió de dirección, ya pervirtió su camino? Pablo está diciendo ahí, yo sea anatema. ¿Qué es anatema? Yo sea apartado, yo sea separado de ustedes, yo sea maldecido por ustedes. Y ahora resulta, no, pero es que ya mi congregación ya no es la misma, ¿sí? Primero teníamos tiempos de oración, primero nos dedicábamos a ayunar, primero adorábamos y alabábamos a Dios, y ahora ya no hay ayunos en mi congregación, ahora hay puros retiros, ahora ya no hay noches de oración con mi congregación, ahora hay tiempos de seminarios y todo. Mi hermano, ¿y usted no tiene discernimiento? ¿Usted ya pervirtió también su camino? No, es que tengo tantos años aquí. Pues sí, pero más años va usted a pasar en el infierno, mi hermano. Amén. Porque el evangelio es uno solo. No se puede cortar el evangelio de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, diga usted. A las 9:30, mijo. Sí, por favor. Correcto, sí. Entonces, nosotros tenemos que, si el lugar donde usted lo estableció y Dios le dijo que ahí estaba bien, y la doctrina que usted empezó a usar, a aprender y a practicar, manténgase. Mire usted, le voy a seguir leyendo. Busco el favor de los hombres, ¿qué quiere decir? Trato de agradar a los hombres, dice Pablo. O sea, me estoy quedando en el mismo lugar, aunque veo que ya está desviada la doctrina de mi congregación, pero por agradar al pastor, por agradar al que me llevó, o por agradar
a quien sea, mi hermano, voy a quedarme yo ahí. Y entonces Pablo dice, ¿trato de agradar a los hombres? Si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo está diciendo que al que hay que agradar es a Cristo, mi hermano. Al que seguimos es a Cristo. Mientras el siervo, el pastor, sea siervo de Cristo, yo lo sigo a él. Pero en el momento que él se aparte de Cristo, yo me aparto de él, por salvación de mi alma. Amén. Y entonces termina Pablo, no termina, sino que continúa y dice lo siguiente. En el capítulo 2. Perdón. Capítulo 3. ¿Qué es lo que recibimos cuando venimos al Señor Jesús? Empezamos a recibir sano juicio. ¿Qué quiere decir sano juicio? Que yo empiezo con el discernimiento que voy adquiriendo a juzgar entre lo bueno y lo malo. Yo no le llamaré a lo malo bueno jamás, ni a lo impuro le llamaré santo. Yo voy teniendo un sano juicio, ¿verdad? Cada vez que voy prosperando, mi hombre exterior está siendo quebrantado, yo voy adquiriendo discernimiento, sano juicio hay en mí. Y eso me da sensatez. Un sensato es el que elige lo correcto. Y Pablo les está diciendo en Gálatas 3 a ellos, oh Gálatas insensatos, necios, engañados, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿cómo funciona el espíritu de engaño, mi hermano? A través de la fascinación. ¿Qué cosa es fascinación? ¿Es despertar ilusiones? ¿Es ver cosas que no son lo que realmente son? ¿Es como el encantamiento? ¿Es como el espíritu de estupor? Amén. Que viendo no ven, oyendo no oyen. Esa es la fascinación. Y esa es la forma como funcionan la mayor parte de las congregaciones que actualmente están surgiendo, que prácticamente sus servicios son parte discoteca y parte un salón de conferencias, mucho grito, mucho brinco, mucha luz y poco espíritu. Eso es la fascinación. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Si delante de sus ojos Jesucristo fue presentado. Y yo se los presenté a ustedes crucificado. Yo les enseñé a ustedes el Evangelio, que en la cruz Jesús ganó la victoria y que todos nosotros estamos crucificados con Cristo. Que Jesús resucitó al tercer día y en esa gloria de su resurrección está la promesa de nuestra resurrección. ¿Quién los fascinó con otra doctrina? ¿Quién los fascinó con la doctrina de que serán prósperos, de que ustedes aumentarán sus ganancias, de que ustedes vivirán felices, de que ustedes tendrán ministerios internacionales? ¿Quién los fascinó? Si el único que da los ministerios es Cristo, el único que hace el llamamiento es Cristo, y si no buscamos a Cristo, ¿cómo vamos a escuchar su voz? Y entonces les dice,
Esto quiero saber de vosotros, Gálatas. Sean sensatos y díganme, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Lo recibieron por las obras o lo recibieron por oír con fe? ¿Lo recibieron por oír la palabra de Dios o porque andaban haciendo cosas? Porque guardaban las noches, guardaban las mañanas, guardaban los días, guardaban los meses, o por la bendita palabra de Dios. Donde no hay palabra, mi hermano, el centro es Cristo de todas las cosas. La oración que se hace en la congregación, mi hermano, es para prepararnos para poder ministrar a nuestro Señor Jesucristo. La alabanza es para Jesucristo, no es para nosotros. La mayoría de la gente quiere oír alabanzas que le gustan, alabanzas del alma. No, mi hermano, no es para que usted se guste. Usted en su casa puede tener varios CDs y ponerlo todo el día. Eso es para usted. Pero cuando usted va a la congregación, usted va a ministrar a Jesucristo. Amén. Entonces deben ser alabanzas espirituales que nos sirvan como holocaustos para Dios. La palabra debe ser para exaltar a Cristo, su obra de salvación y su expiación, para exaltar su bendita y preciosa sangre, y nada más. No para hablar de cosas que nos llenan de expectativas mundanas. Si de ahí salimos, mi hermano. Tenemos que recibir palabra de Dios que nos permita crecer nuestro hombre espiritual para que podamos ser siervos capacitados para Cristo. Por eso en Gálatas 3:2 les dice, ¿recibisteis el Espíritu? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegó el Espíritu Santo a sus vidas? ¿No fue por fe? ¿No fue por haber oído la palabra de Dios donde dice que el Espíritu de Dios es un regalo de Dios y que lo ha enviado para que esté con nosotros? Y luego les dice, tan necios son, tan torpes son, tan simples son que cualquiera los engaña. Habían comenzado por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Habías empezado orando, ayunando, leyendo la palabra, haciendo obras de misericordia, y ahora vas a terminar entreteniendo tu carne. O sea que saliste del cielo para irte camino al infierno. Y este es el engaño mayor. Amén. Este es el engaño que actualmente está cundiendo en todas partes. Lo triste es, mis amados, que ya sucedió en otros países. Y ya vimos el resultado que está pasando en otros países. Y viene acá y se recibe con la ignorancia como si no tuviéramos conocimiento de ellos. Amén. ¿Qué pasa? Falta de discernimiento. El discernimiento se desarrolla con el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en nosotros, mi hermano, no vamos a poder desarrollar el discernimiento. Si no hay temor de nosotros, de Dios, no tenemos nada.
porque no lo hemos conocido. Es necesario, mis amados, que aprendamos a probar los espíritus. Y a lo contrario, corremos verdaderamente el riesgo de ser engañados. Pero bendito es el Señor que nos ha dejado su Santo Espíritu. Y Él nos va a llevar a la verdad. Primera de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y así tenemos las doctrinas que tocan la puerta. ¿Se ha puesto usted a preguntar por qué los únicos que evangelizan de puerta en puerta son los testigos de Jehová y los mormones? Claro, a veces lo hemos hecho los evangelistas también, pero como técnica continua, ¿por qué llegan a ellos, hacen el trabajo y luego van de dos en dos, como marca la Biblia? Pero cuando usted empieza a escuchar el mensaje, aunque se presentan como cristianos, que no lo son, y después empieza usted a oír el mensaje que ellos, y si usted tiene discernimiento de espíritu, inmediatamente su espíritu lo rechaza. Y usted, con toda amabilidad, trata usted de, a veces, de sacarlos de su error o de decirles que no tiene tiempo para atenderlos. Porque tiene usted discernimiento de espíritu. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, usted se queda todo el tiempo que ellos están ahí diciendo cosas totalmente contrarias al evangelio, oyendo un evangelio diferente. Y entonces nos convertimos en insensatos. Amén. El espíritu que mueve toda doctrina que esté en contra del evangelio de Jesucristo se llama espíritu del error. El espíritu de error es terriblemente peligroso. Se puede meter leyendo un libro que no pareciera que 90% habla de la Biblia, pero 10% habla de doctrinas que nos roban la fe, que nos ponen duda en nuestra mente o que de alguna manera vituperan la deidad de Jesucristo. Si no hay discernimiento, caeremos en sus redes. Si hay discernimiento, entonces nosotros obraremos en consecuencia. Amados, todo esto es el quebrantamiento del hombre exterior para que el hombre interior pueda estar alerta. Todo el tiempo pueda estar alerta. No sobra ningún esfuerzo que usted haga por guardar salvación tan grande. No sobra ningún tiempo, mi hermano, ningún esfuerzo que usted haga por mantenerse en la fe de Jesucristo, en la verdadera fe del Evangelio de Jesucristo. No lo tome usted muy a la ligera. No lo tome como domingos nada más, de las 10 a las 12 o de las 4 a las 6,
No lo tenga, mi hermano, como si estuviera usted rezando un rosario, sino téngalo en alta estima. Si el Señor lo llamó a usted, entonces ahora no solamente quédese en el llamado, vuélvase un escogido. Amén. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mire usted qué tan tremendo es, mi hermano. Está el mundo, y del mundo se apartan los llamados. Y de los llamados solamente quedarán los escogidos. Entonces no solamente se trata de ser llamado. Hay muchos que están sentados en las congregaciones que no van a ser escogidos. ¿Por qué? Porque no quieren. No quieren entregar su vida a Cristo. No quieren hacer de Cristo su primer amor. No lo quieren amar con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No quieren, mi hermano, solo quieren los beneficios del Evangelio, solo quieren los milagros, solo quieren la bonanza económica, pero no quieren a Cristo. No van por Cristo, no están por Cristo, están por los beneficios que da Cristo. Y esto solamente se logra dimensionar si yo permito que se quebrante mi hombre exterior. En mi hombre exterior, mi hermano, están todas las concupiscencias. En el hombre exterior están todos, mis hermanos, todas las ambiciones. Ahí están todos los sueños de grandeza. Ahí están todas las vanidades de los ojos y de este mundo. Están en el hombre exterior. Si yo sigo viviendo mi vida en Cristo con el hombre exterior, solamente lo que voy a hacer es tratar de pasarla bien, tratarla de vivir en un evangelio de comodidad, aunque no sea el evangelio de Cristo. Por eso es que ahora se han salido tantas doctrinas, algunas de hombres, inventadas por hombres, y otras inventadas por demonios. Yo ruego al Señor que con esto que estamos compartiendo para usted, anhele que su hombre interior, su hombre espiritual, verdaderamente dirija su vida en Cristo Jesús. Solamente Él tiene la dirección correcta. Solamente su hombre espiritual se podrá comunicar y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si usted está siendo guiado por su mente, si usted está siendo guiado por su intelecto, si usted está siendo guiado por sus ambiciones, usted despertará un día y verá que había tomado el camino equivocado. La intención del Instituto Bíblico Radial es compartir la verdad del Evangelio. Agradecemos al Señor el tiempo que nos ha permitido estar con ustedes en este día, y estaremos de nuevo el día miércoles para continuar con otra porción, con otro nuevo enfoque de la bendición que es estar bajo el tratamiento de la poderosa mano de Dios. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial de Manantial de Vida Radio 97.3. Que tengan ustedes una abundante y próspero fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.